Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para un nuevo vídeo de opinión. Y hoy vamos a hablar un poco, vamos a dar un giro de tuerca a esta PlayStation 4 Pro, ¿vale? Porque sí que es verdad que el último vídeo que hice respecto a la salida de esta consola, que como bien sabéis sale el 10 de noviembre, fue enfocado un poquito al paso adelante que habían dado las consolas, que a mí me parecía correcto, ¿no? De mover juegos a 1080 a moverlos a 4K. Independientemente de que los juegos potentes, los juegos de salida vayan a ir a un 4K rescalado y los juegos, digamos, más viejos a un 4K nativo y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, voy a salir de toda esta polémica porque ha habido mucha polémica, ha habido críticas comprensibles desde mi humilde opinión y ha habido mucha demagogia porque han comparado el 4K rescalado que te dan dispositivos como una tele que te lo rescala automáticamente o algunas consolas incluso, bueno, algunos dispositivos en general. Ha habido mucha demagogia y algunas falsedades, ¿vale? Yo voy a salir de todo esto, voy a salir de toda esta polémica y me voy a centrar en valorar si realmente vale la pena comprar dicha consola, ya que este debate es completamente diferente al anterior y realmente hay muchísimos parámetros que entran en juego de cara a tomar la decisión final si vale la pena comprarla o no. Y entran en juego bastantes parámetros, ¿vale? Por así decirlo. Y voy a empezar a valorarlos. Es decir, ¿qué parámetros entran? Vale. Pues básicamente, si tienes una tele 4K, si tienes una PlayStation 4 estándar, por así decirlo, si tienes pensado comprarte una tele 4K, si tiene pues el ya famosísimo HDR, ¿vale? Etcétera, 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 ¿vale? Porque las dos novedades, ¿vale? Las dos novedades que nos dan esta nueva PlayStation 4 Pro respecto a la PlayStation 4 original, que recordemos, la PlayStation 4 original o estándar, o llamarla como queráis, ha vendido nada más y nada menos que alrededor de los 40 millones de consolas, una cifra brutal partiendo de la base de que solo llevábamos 3 años de generación, ¿vale? Bueno, las dos diferencias notables es una potencia gráfica superior, en este caso la GPU, y bueno, sí que tiene leves mejoras en la CPU, etcétera, etcétera, pero básicamente que vas a poder ver los juegos a una resolución superior, ¿vale? Y esa potencia algunos juegos la podrán aprovechar para subir la tasa de imágenes por segundos, como ya se ha reconocido el propio Rise of Tomb Raider, te dejará elegir entre ponerlo a 4K 30 frames, ponerlo a 1080 60 frames, o ponerlo a 1080 30 frames pero con unas texturas altas, ¿vale? Eso ya, esa potencia gráfica, esa GPU superior, ya se le deja que los desarrolladores decidan en qué van a emplear esa potencia. Básicamente esta PlayStation 4 Pro lo que tiene es una potencia gráfica superior a la PlayStation 4 estándar, ¿vale? Pero donde más vamos a notar esta potencia gráfica es si tienes una televisión, un Smart TV de 4K, ¿vale? Luego está el HDR, que hay televisiones 4K que lo tienen, otras que no lo tienen. ¿Es primordial tener HDR para comprarnos esta consola? Esa es otra de las preguntas. Yo considero que no. El HDR no lo veo fundamental, mientras que sí que os digo que el 4K sí. Y aquí entramos en el primer escenario. Ken, ¿me debo comprar la PlayStation 4 Pro si no tengo una tele 4K o no tengo pensado comprarme una tele 4K? Rotundamente digo no. En ese escenario no le vais a sacar el rendimiento adecuado a la consola. Independientemente que os quieran vender la moto y decir no, pero es que los juegos tienen una opción en la cual podréis utilizar la potencia para subir la tasa de imágenes. No, porque esto va a tener libertad en los desarrolladores, es decir, que no os vendan la moto. Cada desarrollador va a desarrollar en una dirección en la que ellos crean adecuado. Os pongo un ejemplo, ¿no? Si tú tienes un juego con digamos, un apartado artístico muy grande, ¿vale? Probablemente te interese más tenerlo a 4K y 30 frames. Pero si tú tienes un shooter vertical directo, rollo Doom, así frenético y tal, te interesa tener 60 frames, 1080 60 frames. Es decir, los desarrolladores irán, digamos, moviendo esta potencia en lo que a ellos les interese. Con lo cual es el primer escenario. Si no tienes una tele 4K, no te la compres, o por lo menos desde mi humilde opinión no recomiendo la compra, ¿vale? Que no os vendan la moto, que la potencia gráfica la usarán para otro, no.
De verdad, no la compréis hasta que no tengáis una tele 4K y ya está. Y si pasa un año y os compráis una tele 4K, mi recomendación es que os esperéis a Xbox Scorpio porque es bastante más potente. Aunque daría para otro debate, ya que los exclusivos que está dando últimamente Microsoft están siendo de una calidad muy baja, ¿vale? Eso nos daría para otro debate. Pero por ejemplo el Record que salió hace poco, el Quantum Break no estuvo a la altura, el Halo 5 para mí tampoco estuvo a la altura, etcétera, 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 ¿vale? Pero bueno, eso es otro debate porque también están las third party y todo el rollo y bueno, está clarísimo que se puede comprar el Xbox Scorpio. De hecho yo, ya veremos de aquí al año que viene porque falta más o menos un año, pero humildemente creo que me la compraré. Pero bueno, eso ya se verá. Ese es el primer escenario. Si no tienes una tele 4K, la consola para nada vale la pena. Segundo escenario, no tengo una PlayStation 4 y me quiero comprar una. Es decir, si tú no tienes ninguna PlayStation 4, independientemente que no tengas una tele 4K, si tú no tienes ninguna PlayStation 4 y te la quieres comprar, por la diferencia de precio, te sale más a cuenta comprarte la Pro. Es decir, vas a estar pagando la PlayStation, digamos la PlayStation 4 Pro vale 400 euros, en realidad 399, pero vamos a redondear, 400 euros, y la nueva PlayStation 4 Slim, que es la PlayStation 4 estándar mejorada, un poquito, pero mejorada muy poquito, esta PlayStation 4 vale 300. Es decir, por 100 euros le doblas la potencia, es decir, te sale a cuenta, ¿vale? O sea, estás pagando un 75% menos que la Pro, pero tienes un beneficio del doble, entonces te sale más a cuenta. Es decir, el segundo escenario, si no tienes una PlayStation 4 y te quieres hacer con una, yo recomiendo, independientemente de que no tengas una televisión 4K, te recomiendo la nueva. Porque sí que es cierto que si no la tienes, te sale más a cuenta comprarte la nueva, porque sí que es cierto que a lo mejor el 4K no lo amortizas, pero sí que amortizas esa potencia gráfica o un futuro salto a televisión 4K, porque tarde o temprano, la tecnología avanza muy rápido, tarde o temprano todos tendremos una televisión 4K. Igual que hace unos años había poca gente que tenía una televisión HD, y era el 90% de los canales van en HD, y todos, o la mayoría, tenemos una televisión HD, ¿vale? Y luego el escenario que yo creo que es fundamental. Es el escenario que yo creo que es fundamental. Vale la pena si tengo una PlayStation 4, porque bastante gente, 40 millones y pico de personas la tenemos. Vale la pena si tengo una PlayStation 4 comprar una PlayStation 4 Pro si tengo una televisión 4K. Independientemente que tengas HDR. Si ya tienes el HDR ya, todavía más. Pero lo del HDR lo dejo a un lado, ¿vale? Sí, rotundamente sí. Porque la calidad-precio, y esto es cuando ha habido la polémica de todo el mundo, cuando han criticado la PlayStation 4 Pro, cuando la han comparado con PC y tal, el tema, desde mi humilde opinión, todo esto es mi humilde opinión, cada uno tiene la suya, el tema de la calidad-precio de dicha consola es brutal. O sea, PlayStation ha ajustado el precio, de hecho eso es una de las razones por las cuales creo y seguramente sea así, no lleva el reproductor 4K para películas a 4K, es porque han querido ajustar el precio a muerte. Es decir, si tú analizas meticulosamente el precio, la calidad-precio del producto es tremendo. Y el hecho de que tú, el 10 de noviembre de 2016, puedas tener una consola que pueda mover juegos a 4K, independientemente de que sean rescalados, 4K nativos, etcétera, 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 por ese precio está genial. La tecnología que te ofrece PlayStation por 399 euros está genial, genial. O sea, calidad-precio es genial. Porque si tú comparas con PC, o sea, la comparativa, y lo está haciendo mucha gente, la comparativa PlayStation 4 Pro con PC no tiene sentido. Porque los PCs van desde, bueno, pues desde los 600, 400 hasta los 2000 euros. ¿Qué la comparas? La PlayStation 4 Pro con un PC de 2000 euros no tiene sentido. El PC va a salir ganando. El PC tiene mejor hardware, tiene el hardware que te quieran gastar. Pero si analizas la calidad-precio de dichos productos, calidad-precio, PlayStation 4 Pro está mejor. Porque PlayStation ajusta el precio a muerte. Es decir, ellos van a tener muy poco beneficio por consola. Ellos donde sí que tendrán beneficio será por los videojuegos. Si tú te compras la consola, tendrás que comprarte los videojuegos y ahí tendrán un beneficio bastante notable. Pero el precio está muy bien ajustado y la calidad-precio es tremenda, es tremendísima, es brutal. Entonces yo recomiendo que si tienes una tele 4K, te la compres, siempre y cuando tengas la posibilidad, tengas el dinero, tengas las opciones, porque a nivel de calidad-precio está muy muy ajustada. Y bueno, aquí voy a empezar a cerrar el vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis? Me interesa mucho saber vuestra opinión, sobre todo acerca de estos vídeos de actualidad, de opinión. Y nada, pues bueno, voy a empezar a despedirme. Si os ha gustado, darle like. Si no os ha gustado, darle like. Cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada, con esto me despido. Sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima.